Bueno, buenas. 19 de septiembre, 9:34 de la mañana. Un gusto saludarles. El día de ayer, hace 18 horas exactamente, el Colegio de Periodistas se pronunció sobre eh, o más bien, se pronunció informando sobre la presentación de un recurso de amparo en defensa de tres periodistas que han enfrentado. Voy a leer la publicación que hizo el Colegio de Periodistas. Todo esto tiene relación directa con lo que pasó hace una semana con los periodistas David Bolaños y David Chavarría de los medios de comunicación Doble Check y Interferencia, Radio UCR, respectivamente. Y aquí en este recurso de amparo se suma el caso de Héctor Guzmán de State TV, que había habido como un conflicto, ¿verdad? Digamos, ¿verdad? Un momento tenso, más bien, en una conferencia de prensa que hace aproximadamente un mes, cuando salió el fallo de la Sala Constitucional indicando de que los artículos revisados de la ley Jaguar eran inconstitucionales, salvo un par de términos de uno de los artículos. Ya eso se analizó en su momento. Pero la publicación del colegio dice lo siguiente: el Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica, Colper, presentó un recurso de amparo en defensa de tres periodistas que han enfrentado ataques y descalificaciones en el ejercicio de su labor durante las conferencias de prensa semanales en Casa Presidencial. Colper hace un llamado a la protección de los periodistas y defiende la libertad de prensa y el derecho a la información. Vamos a ver. Em, el Colegio de Periodistas tiene como dos principales misiones, ¿verdad? El proteger la libertad de prensa y velar por el correcto ejercicio periodístico. Son esas dos esencialmente, ¿ok? La representación del gremio, etcétera, todo ese asunto. No sé si algunos sabrán, no es una obligación formar parte del Colegio de Periodistas, es totalmente optativo. Incluso hay dos fallos de la Sala Constitucional de hace varios años, donde no solamente se le puede decir, o sea, no es indispensable haber estudiado periodismo para que uno se catalogue como periodista, y el ejercicio del periodismo se puede llevar a cabo sin necesidad de ser un periodista profesional y graduado. ¿Ok? Entonces eso era nada más como un tipo de acotación. ¿Qué es lo interesante? Ahorita voy a leer esta publicación. Lo interesante de esto es que cuando vi esta publicación y vi que eran dos imágenes con el comunicado pues bastante amplio, bastante grande, em, recordé cuando pasó algo similar en términos de la situación como tal. Perdón, estoy un poquito afectada la garganta. En términos de la situación como tal con Trivisión, con el tema de lo que sucedió con el periodista Javier Paniagua, que estaba tratando de entrevistar a Rodrigo Arias en la puerta de la Asamblea Legislativa, y unas diputadas se interpusieron, o como un tipo de forcejeo, como que comenzaron a rozarse entre sí, como obstaculizar. Parecía como estos partidos de fútbol americano, que uno va con la bola y los otros jugadores van alrededor tratando de proteger. Algo así dio la impresión, y justamente el director de Noticias Televisión, Jerry Alfaro, interpuso una queja ante el Colegio de Periodistas, y lo que se publicó días después fue lo siguiente. Vean lo que voy a poner acá. Tras un análisis detallado de los hechos, esto fue el 20 de mayo, un análisis detallado de los hechos ocurridos a un equipo periodístico de Televisión Costa Rica el pasado 15 de mayo a las afueras de la Asamblea Legislativa, nuestra Junta Directiva ha concluido que el derecho de información de la ciudadanía y la libertad de prensa se vieron afectados por las acciones de funcionarios públicos hacia nuestros colegas. Ahorita vamos a leer el fondo de este comunicado. Sin embargo, vamos a ver primero el que se publicó el día de ayer. Vamos a ver. Dice,
El Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencia de la Comunicación Colectiva de Costa Rica presentó un recurso de amparo en defensa de tres periodistas que recibieron ataques y descalificaciones en el ejercicio del periodismo durante las conferencias de prensa semanales realizadas en Casa Presidencial. A mí lo que me extraña es de que hayan esperado hasta ahorita para traer el caso de Héctor Guzmán, que obviamente pues hay un derecho de traerlo a colación, ¿verdad? La acción, hay un derecho de traerlo a colación y de analizarlo, no por eso se tiene que dar por sentado de que las cosas sucedieron como indica el recurso o no, eso lo determinarán pues las instancias correspondientes. Dice, la acción es con el propósito de que la Sala Constitucional confirme la protección del trabajo de los profesionales en el ejercicio de la libertad de prensa y el derecho de información de la ciudadanía que se materializa con sus preguntas, las respuestas obtenidas, la información procesada y publicada en medios de comunicación. Está bien, esto que se dice acá es correcto en cuanto a al ejercicio de la libertad de prensa, eso debe ser totalmente protegido, ¿verdad? Porque de lo contrario la gente no tendría la información, pero no es solamente tener información, es tener información adecuada, correcta, balanceada, veraz. Eso es lo más importante de la información, no la información tal cual, porque también están las informaciones falsas que abundan en redes sociales, ¿verdad? El derecho a la información de la ciudadanía y se materializa en sus preguntas, las respuestas obtenidas, la información procesada y publicada en medios de comunicación. Muy bien, estamos de acuerdo. ¿Cómo se obtiene información? Preguntando. Súper. ¿Cuál es el tema aquí? El tema es de que, y eso es una opinión personal, también hay que ver cómo se hacen las preguntas, cómo se formulan esas preguntas, cómo se construyen las preguntas. Que preguntar no es solamente decir, el día de hoy estás soleado o nublado. No, yo puedo preguntar, viendo de que el día está parcialmente nublado, ¿cuál es la emoción que a usted le representa un paisaje de este tipo? Yo ya no pregunto lo obvio, sino que parto de lo obvio y caigo posteriormente en la pregunta que a mí más me interesa formular para obtener la información que más me interesa obtener, ¿verdad? Aunque suena así como repetitivo. El recurso de amparo se presentó el viernes 13 de septiembre, el cual se le dio curso el martes 17 de septiembre en el expediente número y se planteó contra Rodrigo Chávez Robles, presidente de la República, Arnold Zamora, ministro de Comunicación y Enlace, y Mauricio Batalla Otárola, ministro de Obras Públicas y Transportes. Vea, ahorita vamos a ver un video que hizo Televisión hace 6 días analizando el video que ha circulado mucho en redes sociales, donde supuestamente los periodistas David Chavarría y David Bolaños son rodeados o contenidos o custodiados, ¿verdad? Por elementos de seguridad para ver realmente qué fue lo que sucedió. Y lo interesante de Trivisión no es que únicamente muestran el video, lo interesante es de que en Trivisión conocen a muchas de las personas y dicen, bueno, este es de seguridad, este es de comunicación, este es jefe de despacho, este es ministro, y así sucesivamente. Y podemos observar pues el análisis que ellos hacen de manera pues muy natural y también muy neutral y responsable, y espacio responsable, ¿ok? Y también contra el director encargado de la Unidad de Protección Presidencial a favor de los periodistas, o sea, el recurso es a favor de los periodistas Héctor Guzmán, David Chavarría y David Bolaños. El recurso denuncia que los continuos ataques, insultos, maltratos, coerción de personas de seguridad, así como el impedimento de preguntar y repreguntar, entre otros, son formas y autocensura y causan temor de parte de los periodistas en el desempeño de su trabajo. Si uno de las labores del Colegio de Periodistas, y yo soy periodista graduado, yo soy periodista, ¿cómo se llama? Estudiado, tengo una licenciatura en docencia. O sea, lo que quiero decir es de que yo no estoy en contra del Colegio de Periodistas. Creo que el Colegio de Periodistas es necesario, tiene una labor y una misión muy importante, pero se enfocan solamente en una cosa. ¿Cuándo se pronuncia el Colegio de Periodistas sobre el ejercicio correcto del periodismo en todos los medios de comunicación?
en todos, en todos. No solamente digo enfóquese en CRO y en Teletica, en La Nación o en los medios de la Universidad de Costa Rica, no, en todos. ¿Cómo se formulan las preguntas? ¿Cómo instruyen el Colegio de Periodistas? ¿Cómo orienta? ¿Cómo educa en la formulación de preguntas? ¿Por qué? Porque, y esto es un criterio personal, el tema propiamente de los periodistas David Chavarría y David Bolaños, que tenían todo el derecho de preguntar, que sus preguntas eran totalmente válidas, no siguieron de repente los lineamientos de la conferencia de prensa, que ahí es donde eh, el Ministerio de Comunicación debe aclarar cuál es la dinámica o recalcar o recordar cuál es la dinámica de la formulación de las preguntas y las repreguntas. Las preguntas se formularon. Hay videos que yo he hecho al respecto. Las preguntas se formularon y algunas veces se confunde, para mí, entre repregunta o réplica. Y después viene la pregunta y ahí es donde todo se desarma. ¿Por qué? Porque a veces las repreguntas no están totalmente sintonizadas con la pregunta inicial o se pierde el chance de hacer una pregunta buena, consistente, potente, sustanciosa o como se le quiera llamar, porque comenzamos, como sucedió en el caso, y con todo respeto se lo digo a David Bolaños, pregunta nuevamente, como primera pregunta, la pregunta principal es, ¿cuáles son las empresas que dicen que van a salir de Costa Rica si no se aprueban las jornadas de trabajo 4x3? Ok, pero si esa pregunta ya estaba formulada por escrito, se había hecho anteriormente, ya era de conocimiento de que el gobierno no va a brindar esa información específica por los criterios que el gobierno ha dicho, ¿por qué no partimos de ese hecho y va de una vez preguntando con el sustento del recurso de amparo o del recurso que se presentó ante la Sala Constitucional? Eso hubiera sido más directo y más potente. Y ahí hubiéramos obtenido una respuesta diferente del gobierno en la conferencia de prensa. ¿Ok? ¿Qué más dice por acá? Y sobre el tema del periodista David Bolaños, pues es David Chavarría, perdón, de Radios Interferencias UCR, hay un abanico gris gigante de interpretaciones sobre si la segunda pregunta era realmente una repregunta de la primera o era una pregunta diferente sobre el megatema. O sea, ahí es donde hay que aclarar las cosas. Más bien yo creo que hubiera sido prudente una solicitud de aclaración ante el Ministerio de Comunicación o de reiteración sobre cómo se deben formular las preguntas. ¿Ok? Y en el caso del periodista Héctor Guzmán, si recordamos, él estaba planteando la pregunta de acuerdo sobre la reformulación del proyecto de la ley Jaguar, tomando en consideración de que la Sala Constitucional había indicado de que creo que eran 5 o 4 artículos que se habían consultado eran inconstitucionales, pero la Sala dijo también de que habían 2 términos que no, que salían de esa cobija de inconstitucionalidad. Y que el gobierno dijo, estamos agarrando estos 2 términos sobre las funciones de la Contraloría para poder reformular el proyecto de la ley Jaguar, al menos de lo que se podía rescatar de ese veredicto primero de la sala. Entonces, ¿qué sucede? Cuando la ministra está explicando, el periodista repregunta encima de la respuesta de la ministra. Y ahí es donde sale e interviene el presidente de la República. Yo en ningún momento me estoy refiriendo si el presidente está haciendo o no todo lo que aquí se dice. Ataques, insultos, maltratos, coerción de personas de seguridad, etcétera. Entonces, eso va más de la mano de un análisis en otra esfera sobre la forma de ser del presidente, sobre los modos del presidente, sobre la forma de comunicarse del presidente, ¿verdad? Y de alguna manera eso está un poquito complicado de analizarlo ahorita aquí. De hecho, quiero hacerlo en un video, pero eso requiere un poquito más de estructura y de trabajo para no hacerlo así a la ligera. Seguimos, dice. En conferencia de prensa el martes 30 de julio del 2024, Dr. Guzmán hizo una pregunta
torno a la decisión de la Sala Constitucional sobre la consulta legislativa de la denominada Ley Jaguar y la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, indicó. Ahora bien, la interpretación que usted hace de que todos los artículos eran inconstitucionales no es correcta. Y eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Porque aunque la sala dice son inconstitucionales, no dice que son inconstitucionales en su totalidad, porque salvaguardó dos términos, ¿ok? No me acuerdo ahorita cuáles son. No voy a aventurarme a decir porque son dos específicos. A lo que el periodista le dice que no es mi interpretación y se trata de releer el comunicado de la Sala Constitucional sobre el tema. Posteriormente, el presidente Chávez calla al periodista y termina su alocución golpeando la mesa. Bueno, creo que ahí le pone un poquito de dramatismo sobre el golpe en la mesa. Em, el periodista dice que no es su interpretación. No, no es su interpretación, pero es que sí hay interpretaciones de por medio, y no solo del periodista, también del gobierno. Son las dos. ¿Por qué? Porque el documento decía, hay vicios de inconstitucionalidad o matices de inconstitucionalidad en en los artículos consultados, cuatro o cinco artículos. Y en el 3 si no me equivoco, dice, se hace una excepción a los términos tal y tal. Quiere decir de que la sala nos dice de que hay inconstitucionalidad en la consulta al 100% de los cinco artículos. Y es ahí donde viene la interpretación de Casa Presidencial y la interpretación de el periodista. Los dos se están interpretando. ¿Ok? Otra situación ocurrió el pasado 11 de septiembre cuando los periodistas David Bolaños y David Chavarría de los medios Doble Check e Interferencia de la Universidad de Costa Rica fueron rodeados por escoltas de la Unidad de Protección Presidencial, UPP, cuando intentaron hacer preguntas a la ministra Fernández y al presidente Chávez. Además, el propio presidente impidió que hablaran en el micrófono junto con el ministro de Información Arnold Zamora, el ministro de Información Zamora. Aquí está un poquito enredado el asunto. ¿Por qué? Porque aquí dice de que fueron rodeados por escoltas de la Unidad de Protección Presidencial cuando intentaron hacer preguntas. Ahí sí creo que hay que aclarar algo. Los dos periodistas hicieron sus preguntas cada uno en su turno, de hecho uno seguido del otro. Primero David Chavarría y después David Bolaños. Cuando ellos formularon sus preguntas en el turno que les tocó, a ellos no se les rodeó. Ellos formularon sus preguntas con el debido intercambio y la situación que se dio con el presidente y todo eso, pero ellos formularon sus preguntas. Luego de que ellos utilizaron su turno, se fueron para atrás y el presidente hizo una alusión directa a ambos periodistas, bueno, un poquito más a David Bolaños de Doble Check. Sin embargo, ya ellos habían formulado sus preguntas, ¿ok? Em, y el propio presidente impidió que hablaran en el micrófono. Eso fue en el momento, ¿ok? En el momento que cada uno formuló sus preguntas, en ese momento, cuando formulaban las repreguntas, si no estaba claro si era repregunta o no era repregunta, o si ya habían agotado su chance, etcétera, ahí hubo un tema de interrupciones mutuas entre el presidente, el ministro de Comunicación y los periodistas. ¿Ok? Pero cada uno de ellos tuvo su chance de repreguntar y eso ya queda claro pues en los videos que se hicieron anteriormente. También hubo burlas por parte del presidente hacia Echevarría y al mismo tiempo el ministro de Obras Públicas se le acerca y le dice que respete la investidura del presidente. Bueno, a ver, si estamos en una conferencia de prensa, ellos ya tuvieron su turno, obviamente el presidente hace alusión a ellos y ellos comienzan a hablar fuertemente, ¿verdad? Y a quejarse, pues hay un tema de que hay que tratar de mantener la calma en las dos vías, en ambas partes, ¿verdad? Y bajarle el tono a las cosas. Lo incorrecto hubiera sido de que de repente no se llamara a la calma, eso sí, ¿ok? Y acto seguido lo rodearon en una clara acción de intimidación. Eso es una interpretación, ¿verdad? Es una interpretación. ¿Por qué? Porque lo que Bueno, a ver, ¿cuáles son los protocolos de seguridad? ¿Qué es lo que debía hacer la escolta en ese momento? Los que sí eran parte de la escolta, ¿ok? Porque ahí se acercó gente de comunicación también.
y se acercó un ministro para tratar de interceder. El ministro, pues, vamos a decirlo así, de repente lo hizo de buena fe, porque a él no le toca. Él es de obras públicas y transportes, no es que están haciendo huecos en la carretera, estaban sencillamente hablando y él trató como de mediar o de tratar de tranquilizar las cosas. De lo contrario, eh, hubiera sido que la situación siga su propio curso y que hubiera un desenlace peor, o sea, más violento o más airado de alguna manera, ¿verdad? Em, que respete la investidura del presidente el tema de la intimidación ya propiamente es una interpretación del colegio. Posteriormente, en otra pregunta que hace Bolaños y al indicar a la ministra que no le contestó la pregunta, se le apaga el micrófono. Vean, con todo respeto al colegio de periodistas y a quien haya redactado esto, hay un enredo muy grande en la secuencia de las cosas tal y como sucedieron. Aquí está mezclando la intervención de cada uno de los periodistas con lo que sucedió después. Y lo está poniendo en una sola línea de tiempo, en un solo punto de la línea del tiempo. Primero, cada uno hizo sus preguntas y posteriormente se dio la situación atrás que la vamos a ver en el video y Trivisión va a comentar mejor que nadie quiénes son cada una de las personas que intervienen ahí. ¿Ok? Pero sí hay un pequeño, no sé, como una traslapación, digamos, de hechos en cuanto a la referencia de tiempo. El colegio agremia a una importante cantidad de profesionales que ejerce el periodismo de manera profesional y estamos en presencia de la defensa de intereses que atañen a la totalidad de los agremiados y al colegio, por cuanto los hechos señalados contravienen normas constitucionales que protegen la libertad de expresión y el libre acceso a la información pública se expresa en el recurso presentado por el colegio. Pero yo, bueno, está bien, o sea, lo que se dice en papel es correcto, pero el colegio también debería preocuparse por ver cómo se está ejerciendo, no solamente para que se ejerza libremente en un estado con reglas, en un país que tiene reglas para todos, incluso para los periodistas. ¿Ok? Si las reglas de la conferencia de prensa son pregunta y repregunta, ya esa fue la participación. De lo contrario, en el video anterior lo dije, a los periodistas, a los tres que aparecen aquí en el recurso, ¿por qué no solicitan una entrevista con el presidente y le hacen todas las preguntas que les tengan que hacer? Y no sé, me parece que el presidente no va a decir que no. O sea, el presidente ha dicho que le da entrevistas a todo el mundo que se la solicite. Si ya la pidieron y la denegaron, esto es otra cosa, desconozco completamente y sería que lo manifiesten y ¿verdad? La fundamentación legal de recurso incluye los artículos 28 y 29 de la Constitución, el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, etcétera, ¿verdad? Hay todo el sustento legal. Por otra parte, el Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación de Costa Rica reitera su compromiso por defender el ejercicio profesional de una prensa libre e independiente. Estamos totalmente de acuerdo. La prensa debe ser libre e independiente. No por eso se exime de que se cumplan reglas, que se conserve el orden y que se comuniquen las cosas como sucedieron, en el orden en el que sucedieron. Yo no puedo mezclar cosas para construir unos hechos mezclando pasado y presente y de esa manera generar una imagen distinta a lo que sucedió. Específicamente, no sé si aquí ven el mouse, pero mm, este párrafo que comienza con otra situación y el de hubo burlas por parte del presidente, esos dos párrafos específicamente tienen una leve confusión de la secuencia de hechos como sucedieron. Y creo que eso había que revisarlo, incluso viendo la conferencia de prensa. ¿Qué es lo que a mí me llama la atención? Me llama la atención que cuando Trivisión presentó su propio recurso, su propia queja, el comunicado fue de 4 párrafos. Uno de ellos habla sobre la denuncia presentada, el otro habla sobre el análisis, no menciona ni un solo nombre, no hubo un recurso de amparo de por medio, no se presentó ningún recurso de amparo. Em,
y es una reacción como muy general. Eh, Aparte de sumamente resumida en comparación a estas dos cuartillas prácticamente, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. 10 párrafos. ¿Ok? Y aquí tenemos únicamente 4 párrafos, que uno de ellos es de una línea y 2 palabras. Y de los otros tres, uno solamente fundamenta qué fue lo que pasó. Acá no hay fundamentación legal en artículos, no hay recurso de amparo. No sé, siento de que hubo como que un trato distinto. Ahora, vamos a ver. A mí me encantaría, yo ya le solicité en 2 ocasiones en una entrevista a la presidenta del Colegio de Periodistas sobre el tema específicamente del CINAR. La junta directiva me comunicó por medio de, creo que fue el secretario, de que no, que ya habían hablado lo suficiente, pero a mí me interesa mucho saber cuál es la imagen o la visión que tienen la junta directiva del Colegio de Periodistas sobre, o la presidenta del Colegio de Periodistas, sobre la labor periodística desde sus misiones y sus responsabilidades. Sin embargo, parece que el colegio no brinda, es más, voy a volver a solicitar la entrevista. No brinda entrevistas al respecto, pero aquí viene Televisión y hace un análisis interesante de lo que sucedió. Primero ponen el video completo con el audio, donde se escucha al presidente referirse a los periodistas, donde se ven los periodistas ahí, y después hacen una revisión de quiénes son las personas que estaban ahí presentes, y eso es muy interesante. Para que tengan claro que nosotros, la neutralidad es nuestro norte. Vean el video, aquí lo publicamos también, no hay ningún problema. Adelante. Dice cambio de Costa positivo. Señor presidente, sigamos con la ley. Si vas en el Twitter, muchas gracias. Muy bien. Un saludo al doctor David, porque se molesta, que le manden un abrazo. Adelante, siga. Están ahí los dos David haciendo el sorteo. Podemos continuar, don David y don David. Presidente, también tenemos otro es que están haciendo mucho ruido. Ya, por favor, podemos continuar, don David. Bueno, gracias a... Sigamos con la ley. Si vas en el Twitter. Voy a hacer una pequeña revisión de lo que aquí pasó en el video, ¿ok? Vean, porque esto es muy interesante. Voy a ponerlo sin audio y después vamos a escuchar a los colegas de televisión. Aquí, cuando ustedes ven que comienza toda la discusión, esta persona, espero que aquí se vea el mouse, es de seguridad. Y primero se acerca Marvin Rojas para pedirle calma. Si ustedes ven el video, lo que sigue es la misma persona pidiendo calma, pidiendo tranquilidad. ¿Por qué? Porque es prudente. ¿Ok? Y a quien primero trata de calmar es a Marvin. ¿Por qué? Porque ya los otros dos periodistas estaban enojados. Marvin también estaba tratando ahí como de intervenir, ¿verdad? Pero a manera de regaño hacia los otros dos periodistas. Aquí vemos a Alan Jara, que más bien mantuvo una posición totalmente neutral. Él solamente estaba esperando su turno para preguntar y de repente hasta cierto punto es lo mejor, como tratar de no, de no apagar el fuego si no sabemos cómo apagarlo porque lo podemos hacer que crezca más, ¿ok? Entonces, seguidamente, aquí vemos cómo primero le toca el hombro, la espalda, le dice que ya, que calma, que tranquilo. Marvin sigue hablando hacia el presidente y hablando hacia los periodistas. Ahí es donde vemos que esta persona de seguridad comienza, vean cómo hace las manos, calma, calma, ¿verdad? Y poco a poco se va acercando a los periodistas, donde aquí está eh, Luis Carlos Monge, aquí está Mauricio Batalla, tratando de como calmar un poco la situación. Luis Carlos justamente le toca el hombro para ver si pueden ahí calmar un poco las cosas.
Y ahí es donde viene justamente ya el comentario de las personas de televisión, de los periodistas de televisión. Bueno, lo voy a mencionar: Jerry Alfaro, Guillermo Vázquez y Ari Flores. Ah, bueno, muy importante. Alguien dice ahí mucha majadería y mucha majadería. Y eso se lo habían atribuido a Luis Carlos Monge. No, quien dijo eso fue Marvin Rojas. ¿Ok? Que no estoy diciendo que esté mal, algo se cayó. Que no estoy diciendo que esté mal o bien, nada más de que tratar de decir quién dijo cada cosa. Ya, por favor, podemos continuar, don David. Bueno, Gracias al observador por el video. sí, claro, le damos el crédito al observador. Dejen el video nada más, pero sin el audio para nosotros obviamente poder hablar. Algunos detalles que sobresalen acá, Memo. En el titular de la nota del observador, voy a permitírmelo leer. Vamos a ver, permítame nada más porque dice: escoltas del presidente custodiaron a periodistas durante conferencia de prensa de este miércoles. Yo quisiera empezar a identificar cuáles son los escoltas. A ver, ahí vemos a Mauricio Batalla, ministro de Obras Públicas y Transportes. Pero no los estaban sacando, ¿o sí los estaban sacando? No, Yo no me veo que parece estén eso, están pero tratando de conversar. Veo a Gabriel, no se me olvida el apellido ahorita, que es el jefe de despacho del presidente. Veo un miembro de la seguridad, sí, correcto. Lo estoy viendo a este lado. alguien le soba. Ah, ese es Luis Carlos Monge. Incluso Luis Carlos Monge. le soba el hombro aquí. ¿Cómo se dice? Veo Leonid Vilches, que es periodista también de Casa Presidencial. Luis Carlos Monge es él. Vamos a ver, me gustaría volver a ver porque el título dice que está rodeado por agentes de seguridad del presidente. Al título que se refiere Jerry Alfaro, perdón, se me enredó la lengua, es a una nota que sacó el observador indicando de que los escoltas rodean a los, o custodian a los periodistas David Bolaños y David Chavarría, ¿verdad? A eso es a lo que se hace referencia. Las tomas son de la reacción y también las compartió el observador. Se dice, escoltas del presidente. Ahí, si quiere, detiene la imagen en ese momento. Ahí, por favor. Ahí. Ahí, vamos a ver. Entonces, Hay está uno. el ministro Batalla y Luis Carlos Monge. Sí, el de atrás, perdón que lo diga así, pero el peloncito que está atrás. Bueno, entonces, la persona que le falta parece el cabello ¿sí? levemente, para no decirle pelón, ¿quién es? Me parece que sí es, pero no lo logro identificar. Está tranquilo, con las manos hacia adelante. Pero él es alguien de seguridad. No sé, creo interpretar que puede ser de seguridad, creo interpretar. ¿Por pelón o por qué? Al único que yo conozco de seguridad es el que le está poniendo la mano en el brazo al periodista. Así que le está haciendo así, suavecito. Es el que yo acabo de decir, le soba al... Ese sí lo reconozco Es un buen yo palmareño para como entenderlo. miembro de la escolta del presidente. Vamos a ver cuál otro. Porque aquí hay que ver, a la verdad hay que decirlo. Ahí está el video, la evidencia. Luis Carlos Monge también le da una palmadita ahí como... Sí, como aquí. que se Como calme. hablemos. El Sí, ministro baje. el ministro llega a conversar. Véalo allá al fondo, el ministro Batalla. Sí, está con el primer David. Conversando. Y Luis Carlos Monge está con el segundo David. El otro llega, le hace así, como que se calme. ¿Cuál es trata la de expresión? conversar. Estoy diciendo algo malo cuando digo ¿Qué? sobar la espalda. No, para nada. ¿Qué se dice? Está palmeando, digamos. Palmeando la espalda. Ve al ministro Batalla, Gabriel, el de jefe de despacho, Leonel Vilches, periodista, y Luis Carlos Monge, periodista. El resto son miembros de la prensa. Bueno, yo quiero agregar, Luis Carlos Monge, yo lo he visto en lucha libre. No sé, hay que tenerle miedo. Un abrazo a Luis Carlos Monge. Primero que es un tipazo Sí, y me sí. parece un hombre muy agradable. Yo lo conozco hace muchísimos años, desde que estaba en Canal 7, Entonces, en la calle. Luis Carlos Monge, para los que no lo conocen, que estoy seguro que todo el mundo lo conoce, es el encargado de prensa de Presidencia. Es el director de prensa Director de prensa de Casa Presidencial. Entonces, ahora que estamos viendo estos cambios, probablemente él está incluyendo su parte en la nueva era de comunicación de Casa Presidencial. Ahí, para ser teléfono correctos, lo han paseado por todos lados. ¿De qué se trata? Es el TikTok. Sí. para ser Ok. correctos, Guillermo, yo veo máximo
2 agentes de seguridad. Me parece, este muchacho que está ahí, véalo, el de pelo, que está acá, exactamente ahí, lástima que uno no lo puede como señalar, pero está de traje gris. Este sí es agente de seguridad porque lo conozco hace muchos años. Trabaja en Casa Presidencial Y aún desde hace así, 20 ninguno años. los estaban sacando. Es nada más Y como yo hay no- que mantener la calma. Entonces, pero para entender, no- el editorial o el título de esta noticia hacía alusión de que los estaban sacando del edificio. No, dice, escoltas del presidente custodiaron, a periodistas durante conferencia de prensa de este miércoles. A mí me han custodiado miembros de la seguridad del presidente, no solamente de este presidente, de 6 presidentes hacia atrás, desde que yo empecé a andar en la calle, que fue en el gobierno de don Rafael Ángel Calderón Fournier. Desde ese momento, yo siempre he estado custodiado por la seguridad del presidente y nunca me he sentido agredido, nunca. Entonces, eso es un... Digo yo, doy mi experiencia, mi Ahora, relato. Ari y Jerry, que ustedes son periodistas y tienen el criterio, ¿esto es un titular tendencioso o está bien? Yo no quisiera calificarlo nada más. Entonces, voy a cambiarle el nombre para no usar la Sí. palabra tendencioso. Lo que describe el titular refleja lo que vemos. Silencio total. Ajá. Ari, Pues es que estoy aquí con... Vamos a ver, no es mentira porque hay gente de seguridad, ¿verdad? Sin embargo, cuando nosotros estamos viendo el video, que lo estamos viendo nosotros 3 y ustedes también allá a través de nuestras redes, en televisión, no hay en ningún momento un acto de decir váyanse o que los estén sacando a la fuerza. De hecho, vemos que es incluso el ministro Batalla y también Luis Carlos Monjes los que realmente están como hablando con los periodistas, ni siquiera son las personas de seguridad. O sea, están ahí por un tema de que tienen que estar sí o sí, o sea, ni modo que no haya seguridad, ¿verdad? Y si nosotros vemos el video, los que están hablando con los periodistas no son los de seguridad. sí, Sí fue están Luis presentes Carlos porque Monge, tienen que estar, el pero ministro no. Batalla Correcto. y me parece que fue Gabriel. Se me fue el apellido. Qué pena con Gabriel, se me fue el apellido, pero es el jefe de despacho del presidente. Correcto, entonces está el tema de que sí hay evidentemente personas de seguridad porque tienen que estar, pero si nosotros vemos el video, o sea, los que están hablando pero no hay son otras escoltas, personas, ¿no? no hay escoltas Que los estén resguardándolo sacando, no. a ellos. Le estoy enviando a producción No. otro video porque me están indicando. Listo. Ese otro video al que hace referencia Jerry Alfaro es un video que la verdad no mostraba mucho que digamos, ¿verdad? De hecho, solamente era un video desde el lado donde está la muchacha de vestido rojo, pero no es concluyente absolutamente de nada. De hecho, es una toma muy general. Sacan sus conclusiones. Eh, las cosas sucedieron, como dice el comunicado del Colegio de Periodistas, las cosas sucedieron o se interpretan como se ven en las imágenes que Televisión compartió, que las captó la reacción, que las reprodujo el observador. Saquen sus conclusiones, nada más, ¿verdad? Aquí no es crucificar a nadie, pero tratar de ver las cosas como son, el cuadrado como un cuadrado, el círculo como un círculo y el triángulo como un triángulo. Eso es todo, ¿verdad? Y poner las cosas en orden, o sea, como una receta de cocina, el paso a paso. De otra manera, lo que podemos generar es confusión, desinformación y esa no es la idea. Y ahorita mismo voy a mandar un correo al Colegio de Periodistas solicitando una entrevista con la presidenta Yanancy Noguera. Muchísimas gracias. Ahí espero sus comentarios. Que estén muy bien.